Nos está debatiendo en el Parlamento. El calendario marca que tiene que ser aprobado antes de fin de mes, el 27 de octubre concretamente. Y vamos a entrar en detalle. Recibimos a Federico Graña, director de promoción sociocultural del MIDES. Y bueno, hablemos de esto. ¿Cómo está, Federico? ¿Cómo está? Estuvimos hablando un poco fuera del aire, pero en concreto vamos a explicar a la gente por qué se necesita esta ley. ¿Cuál es la situación de los trans en nuestro país? Sí, la situación de las personas trans en nuestro país es de una exclusión total y estructural. Cuando digo esto es, nosotros con el censo que hicimos en el 2016, en realidad lo que yo siempre, a algunos amigos digo que es como un mantra ya que repito, porque son datos que repito en todos lados. Primero, el promedio de expulsión del hogar, uno de cada 4 personas trans fue expulsada de su hogar y un promedio de edad de los 16 años. Abandono del hogar de 18, que es distinto que la expulsión. Luego, que el 32% lo máximo que llegaron fue a primaria. El 64%, sumando el 32% anterior, el máximo nivel fue ciclo básico, ¿no? Si cortamos como que no se cursó ciclo básico. Ajá. Y 7.400 pesos de ingreso al año es el promedio de hogar de una persona trans. Si supera los 51 años, estamos hablando de un ingreso de 3.400, 3.700 pesos. Podría seguir, ¿no? Sí, promedio de vida. El promedio de vida nosotros en el censo no lo calculamos. Hay un estudio del 2006-2007 que en América Latina el promedio de vida es en torno a los 35 años. Ese es un estudio internacional, no es un estudio que se haya hecho en Uruguay. Y después vas a otras cosas, ¿no? Desocupación, 30%. Cuando mirás quiénes están ocupadas, el 65% de personas ocupadas, el 23% tienen solo FONASA, o sea que no tienen trabajos formales. Muchos de esos que tienen FONASA, de esas personas, es por el monotributo social para trabajadores y trabajadoras sexuales. El 85% de las mujeres trans hoy en Uruguay ejercen o ejercieron el comercio sexual. Los números son... Estamos hablando de cerca de 1.000 personas, ¿no? Sí, el censo, nosotros censamos 937 personas. Eso fue lo censado. Sabemos que tenemos un pequeño subregistro. Sí. Porque eso a nivel nacional, ¿verdad? Sí, a nivel nacional. Por eso hablas de una discriminación que es estructural, porque sí, claro, va desde la familia primero a el Estado después en su momento, a el mercado laboral también, por todos los caminos, ¿no? Sí. Hasta la expectativa de vida. Y además porque cuando normalmente hay una desigualdad que uno puede nombrar como estructural. Por ejemplo, ahora nosotros hicimos un seminario con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación de México y ellos definen a la discriminación como las brechas de desigualdad, ¿no? O sea, y sobre todo la cantidad de prejuicios, de valores que generan que personas estén en cierta situación social. Nada más que por eso, ¿no? Y en realidad en este caso están así porque son personas trans. Yo siempre digo, hasta el día de hoy, mayoritariamente, desgraciadamente, la trayectoria de una gurisa trans que nació en La Tahona o que nació en el Marconi puede llegar a ser la misma, ¿no? Para ponerlo bien gráfico. Sí. Puede estar en Boulevard a las 3 de la mañana con 16 años y sus padres decidieron echarle el hogar. Claro, y ahí el otro día nos visitaba acá Delfina, una de las representantes de los colectivos, y su caso es como medio excepcional desde el punto de vista que sí tuvo el apoyo familiar, de una familia religiosa. Además, ella decía, en mi casa la fe era el amor, la transmisión del amor, y por eso no hubo la expulsión. Porque generalmente lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Y ahí me parece que parte una primera diferencia fundamental. A cualquiera que la familia lo deja tirado, la vida se le va a complicar, ¿no? Sí, y uno de cada 4 pasa por ahí. Y claro, eso sin duda, ¿no? De adolescentes, no pónganse en ese lugar. Eso sin duda, ¿no? Es así, ¿no? Digo, si el núcleo que tiene que ser el núcleo que da la contención, el que sostiene a cualquier individuo, ¿no? En su desarrollo y más en la adolescencia, es el núcleo que expulsa, cualquier trayectoria de vida va a estar muy marcada en ese proceso. Federico, ¿no? Te revienta psicológicamente, además. Sin duda, ¿no? Sin duda. Sí, más en una edad que ya tiene lo suyo y en este lugar donde todavía te estás encontrando, me imagino, ¿no? Con esa cantidad de dudas. Y además en lo que tiene que ver con la población trans en particular, esto es común con el LGBT, ¿no? Pero lo trans está totalmente mucho más pronunciado la situación. Entre todas las discriminaciones tienen particularidades. Por ejemplo, las discriminaciones vinculadas al étnico-racial, tu núcleo familiar te va a proteger, ¿no? Porque claro, en realidad que vas a ir a tu casa y te va a decir, en realidad los que están mal son los de afuera. En el caso de las personas LGBT y específicamente de las personas trans, sucede que a veces los núcleos son los que expulsan también. Claro. O sea, no hay un respaldo y una contención a veces en los núcleos familiares. En el caso de la ley que se está votando en el Parlamento, que se está discutiendo en el Parlamento, atravesó los partidos con diferencias y allí encontronazos.
En el Frente Amplio, por lo menos, ¿cuáles son los acuerdos a los cuales se ha llegado? ¿En qué puntos concretos? A ver, la discusión, obviamente, hay tres poderes en el Estado, ¿no? El poder ejecutivo, en el que somos, quienes estamos en él, somos representantes del Frente Amplio, designado por el presidente, fuimos lo que hicimos la ley, ¿no? Por eso. Claro. La ley está hecha la presentamos, esa es la mejor forma de decirlo, porque hacerla la hicimos con un Consejo Nacional de Diversidad Sexual, donde la sociedad civil también participó en la elaboración, ¿no? Para ser bien claro y preciso. Y en ese escenario, en realidad, hubo un acuerdo desde el Poder Ejecutivo. Se encuentra en discusión, como muy bien lo señalás, hay algunos legisladores que pusieron algún énfasis de preocupación, sobre todo en la discusión vinculada al acceso a los tratamientos quirúrgicos, y los digo así, digo quirúrgicos, no estoy diciendo médicos, que son distintos procesos. En el caso de menores sin consentimiento de los padres, eso es donde uno de los puntos donde se centró, y sobre todo también se centró por cómo se dio la discusión. En el momento en que se pone la discusión, o quienes empiezan a reclamar digo decir reclamar, porque en realidad lo que quieren es que se están centrando en esto, pero quieren que la ley no se apruebe toda, ¿no? Digo, se centran en este sería tema. 15 años. No, la edad, a ver, que ahí está la discusión, en realidad, que era a lo que iba. A lo que iba era, en realidad, hay gente que vino quiere debatir y mintió, ¿no? La ley en ningún momento, cuando se habla de que los niños y niñas iban a acceder a procesos quirúrgicos, la ley no lo dice, ¿no? Tal cual como está redactado hoy, no dice eso. Lo que dice son dos cosas. Toma en cuenta la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y nuestro código. Y nuestro código prevé para los menores algo que tiene que ver con un concepto que se llama autonomía progresiva. Que en realidad, para ser como muy claro y preciso, es, por un lado, o sea, hablan de la capacidad o no legal de los niños y niñas, ¿no? Hasta los 12 son incapaces legalmente, o sea, no pueden tomar ninguna decisión, y entre los 12 y los 18, en realidad hay un proceso que está vinculado a la autonomía progresiva. ¿Cuál es la madurez de esos chicos? Y la madurez de todo el punto de vista, ¿no? Psicológico, física, ¿no? Claro. Los desarrollos, claro, los desarrollos no son distintos. Hay preadolescentes que empiezan procesos de desarrollo antes de lo que supuestamente está establecido que comiencen los procesos de desarrollo. Todo eso se mide en el caso de los tratamientos médicos, por decirlo de alguna manera. Y en realidad es eso lo que decía la ley. Nunca decía de que iba a haber niños de 3, 4, 5 años que iban a aparecer solos, que iban a entrar solos, además de que habría que premiar a esos niños y niñas si solo llegan a un médico, pasan la puerta, convencen a una cantidad de gente. Ya tienen claro los 3 años. Saben que es un endocrinólogo, ¿no? Y hacen todo ese proceso, estaríamos frente a chiquilines y chiquilinas superdotados, sin duda, pero eso no va a suceder. O sea, los propios controles que tiene la naturalidad de los procesos, si vos ves a cualquier gurí de 4 años entrando a cualquier ámbito solo, le vas a preguntar dónde están sus padres, ¿no? Sin duda, ¿no? Y no vas a establecer un diálogo desde el mundo adulto con un niño de 4 años que si viene a acceder a un proceso de reasignación de sexo y quirúrgico. O sea, ese es el problema de la discusión, ¿no? Si uno miente en la discusión y en realidad miente para generar temor, es un problema grave como sociedad en el que estamos teniendo. Después discutamos, pero sobre lo que dice la ley, no sobre lo que no dice. Y en ese escenario yo creo que se enrareció un poco el clima. Y ahí habría que aclararlo, hubo gente que dudó. en la ley. Hay una recomendación que es muy concreta de la Cátedra de Medicina Legal, ¿no? La Cátedra de Medicina Legal, cuando la recibió el Parlamento, fue muy expresa con este tema, ¿no? No podemos generar una ley que vaya para atrás de los códigos que ya tienen todos los adolescentes del Uruguay, y que es este. Claro, deben ser los médicos O sea, ¿qué hacemos? ¿Una ley que le dé menos derechos a los adolescentes trans? Por ejemplo. Claro, sería restringirle lo que hoy ya está previsto, como se resolvería el proceso si ocurre hoy, digamos. Bien, y... Ahí va, si pasa hoy un caso de un adolescente... Tendría que ampararse a como lo dice el Código de la Niñez y la Adolescencia. En el caso de eso tendría que ser así. Es decir, que si la justicia y... Por supuesto, primero un médico tratante recomienda un tratamiento hormonal y eventualmente ya a una edad capaz más cercana a los 18 hasta una intervención quirúrgica, podría hacerse hoy. En realidad debería ir al proceso, ¿no? Termina definiendo el juez si es que la persona está con esa autonomía progresiva que ¿Hay acuerdo en el Frente Amplio por estos temas? ¿Hay acuerdo en los legisladores del Frente Amplio? Hay discusión, yo eso voy a ser totalmente honesto. ¿Hay discusión o no hay acuerdo? No, hay una discusión, porque por ejemplo si uno ve el proceso de cómo estaba, y está vinculado sobre todo a cómo algunos sectores conservadores tergiversan la ley. Nos hicieron dudar. A todo el mundo. A ver, si a vos yo te digo que niños de 5 años van a ser operados quirúrgicamente sin el consentimiento de los padres, ¿vos no dudás?
Y esa fue lo que trataron de Ahora, pero hay hacer. legisladores del frente que están dudando y esto, ¿cómo se puede resolver? Porque tiene que ver con esto, la duda, con que sean adolescentes igual le genera la duda. ¿Por qué no sacar este artículo y listo si llegó Y el problema es que la discusión va más allá de esta cosa puntual. Es de vuelta, vos cuando haces una norma, las normas normalmente son para todas las personas, por decirlo de una manera, ¿no? Si hay un código niñez y la adolescencia, si vos vas a hacer algo que le baje a un grupo en particular derechos que ya están consagrados. Claro, pero no digo pero si ya están consagrados, ¿para qué lo vas a agregar en esta Lo tenés que agregar porque de la misma manera que se agregaron en otras normativas, porque viste cómo es cuando existen los operadores judiciales, que a veces siempre hay una o dos bibliotecas, bueno, está agregado para que en realidad entre dentro, claramente, sin duda, dentro de las prestaciones que tiene que dar el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Corre riesgo de que no se vote antes del 27? No, no corre riesgo. Eso sin duda que se va a votar. Eso no va a pasar. Bien, la de Iglesia que no se Evangélica vote, no va a pasar. se ha opuesto a esto, de hecho ha juntado firmas. Y ¿Quién? en Twitter, la Iglesia Evangélica. Sí. Y en Twitter pusiste, hay discursos de odio, sectores dentro de la sociedad que lo único que los diferencia del Estado Islámico es que no tienen poder. Si pudieran, arrasarían con los derechos de otras personas. Sí, es algo que pienso totalmente y lo ves en los discursos. Y además yo trato a veces de salir de cierta subjetividad y ir a las definiciones concretas en discusión, ¿no? Por ejemplo, Agustín Laje, yo los invito a leer el libro de Laje, ¿no? Que es uno de los invitados ahora de este encuentro que va a ser en Punta del Este. Y en varias de sus declaraciones él reivindica el derecho a tener asco a las personas LGBT. Asco. Si uno va a la definición de asco, es claro, es desprecio, ¿no? Y si uno va a la definición de odio, es lo mismo, ¿no? Vayan a la Real Academia, es lo mismo. Hay un discurso que está basado en el odio. Y eso hay que tener límites. Y cuando estoy diciendo esto, no estoy hablando de las personas que profesan fe en general. Porque acá tenemos otro problema. Este tipo de corriente evangélica, que no es la única dentro, podríamos hablar horas sobre las distintas versiones de la cristiandad, por llamarla de alguna manera, tiene una característica que es apropiarse de la fe, ¿no? Son los dueños de la fe. Y yo te puedo hablar con una cantidad de amigos y amigos que profesan fe, que no están en esta posición. O autoridades. Es ver ahora, y uno se va dando cuenta de cómo nacen los procesos. Invito, no tiene nada que ver con este tema en particular, pero tiene que ver con esto de la fe en ciertos temas. Comparto en que le hay una serie en Netflix ahora. A la fe. Sí, una nueva. Una serie, un documental que se llama El caso Roe, que analiza el caso de la despenalización del aborto que fue por la Suprema Corte de Justicia. Y para mi sorpresa, y eso habla a veces cuando hay la ignorancia de ciertos temas, las primeras clínicas que acompañaban el aborto y generaron el proceso eran clínicas metodistas, eran clínicas religiosas, ¿no? Y ahí ves cómo se da toda una discusión dentro de la propia religión. Lo que pasa es que hay una religión que sí profesa el amor y hay otra que profesa una moral, un control y el odio. Totalmente. El otro día era lo que yo te decía acá, ¿no? Sentada ahí, Delfina nos decía que en su casa lo que le habían enseñado era que la fe era propagar el amor y el amor en ese caso de Cristo o de quien sea, ¿no? Pero cómo estos mensajes van por el contrario. Y hablando de esos mensajes, en estos días se expresó también el colectivo Varones Unidos sobre la marcha del otro día y señaló que además de la marcha del proyecto, que era un poco lo que se estaba reivindicando como central, promueve la adopción de la transexualidad a la población uruguaya y afirman que están indignados por tamaña manipulación de una masa desinformada que cree erróneamente que la ley protege a transexuales de maltratos y agregan que es una manifestación pública de impudicia y dan después una lista de los partidos políticos y los califican en función de... ¿Lo leíste? Lo leía. A mí a veces me gusta leerlos porque quiero saber hasta dónde llegan. Y de verdad yo estoy realmente preocupado por la democracia. No ni siquiera como persona LGBT, por la democracia. ¿Pero hay algún elemento donde consideres que amerite una denuncia, por ejemplo? No, por ahora no. Por eso uno tiene que ver, porque tampoco en estos temas lo que se puede generar es, por temor también, o por preocupación, generar algo que pueda ser catalogado como algo que lo que uno quiere que es perseguir a alguien. Ellos van a reclamar su libertad de pensamiento. Sí, pero una cosa es la libertad de expresión, pero otra cosa es cuando tu discurso genera odio. Bueno, pero hay una ley de por medio. De hecho, podés por eso en ese caso no, por eso. Lo de Laje en este encuentro por la vida y la familia, que tuvo mucha publicidad por el tema de que el Ministerio de Turismo primero lo declaró de interés y luego le quitó esa declaración. En ese caso, por ejemplo, si pasa algo ahí de lo que dijiste que puso en el libro, ¿ahí lo pueden denunciar? Y yo creo que si sigue expresando, en realidad, hay que analizar este discurso que dice frases como esta, ¿no? En la que él reivindica
el derecho a tener asco, que ahí se pasa, no es una... Porque yo no salgo a decir, como te digo esto ahora, y más, en mi caso peor aún, porque soy un representante del Estado, yo no salgo a decir que tengo derecho a tener asco de alguien que tenga fe, ni salgo a decir, como los chistes de la vuelta, de que creo que son personas que tienen amigos imaginarios, porque sería una falta de respeto a una cantidad de gente que profesa fe. Entonces, si yo no tengo ese discurso, por más de que soy una persona atea, en mi caso no creo en la presencia de ningún tipo de deidad en la vida, yo tengo que respetar igual a esas personas. Sí, yo no ando persiguiendo ni teniendo un discurso que diga de que tengo asco con personas que profesan fe. Eso no es universal, ¿no? Está bien que vos lo manifiestes, pero también a veces desde los colectivos hay un discurso que es un poco agresivo hacia... Y yo creo que ahí también tenés que, en ese proceso de discusión hay que comprender que, por ejemplo, centrando en la más grande, que es la Iglesia Católica, pero más ahora en estos sectores evangelistas, es muy difícil que vos no encuentres del otro lado cuando a vos te están tratando de enfermo, de lo que acabas de leer de Varones Unidos, la marcha a la impudicia. Para un poco, o sea, ¿qué le vas a Sí, entiendo, pero vos no caes en la trampa, digamos. Y no, yo no caigo en la trampa porque en realidad yo sé que la mayoría de nuestra población en realidad no tiene ese discurso. Que ese discurso lo que quiere generar es miedo, odio y división en la sociedad. Entonces, nosotros no estamos parados, y menos del Estado, en un discurso que genere miedo, odio y división. Claro. Y sí vamos a tratar de medir de forma dura quienes se pasan de la raya, porque un límite siempre hay. En esto si bien tengo otra tradición ideológica, en esto soy poperiano. En realidad, con el intolerante no se lo puede tolerar, porque en realidad a la intolerancia lo que hace es dinamitar la democracia. Bien, Federico Grania, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Vamos a actualizar a esta hora los datos del tiempo.